Buenos días, estudiantes de primer año del doctorado en neurociencias. Mi nombre es Andrea Sánchez y en este curso introductorio voy a hablarles sobre las neuroimágenes. Como contenidos de esta clase vamos a ver un poco de historia a manera de introducción. Luego vamos a hablar un poco sobre por qué hacer neuroimágenes. Enseguida vamos a ver los diferentes métodos para medir la actividad cerebral y una comparación entre ellos. Después de ello, vamos a entrar específicamente a los tipos de técnicas para generar imágenes del sistema nervioso, seguido de la descripción de cada técnica. Entre las técnicas vamos a hablar del CAT, que es la tomografía axial computarizada, el PET, que es la tomografía por emisión de positrones, el SPECT, que es la tomografía computada por emisión de un solo fotón, y la resonancia magnética funcional. Y vamos a hacer luego una comparación entre las diferentes técnicas. Finalmente, la clase terminará con algunos ejemplos sobre cómo pueden las neuroimágenes ser usadas como herramienta para responder preguntas desde la neurociencia. Observar directamente la estructura y el funcionamiento del cerebro ha sido un interés de la ciencia occidental desde su inicio y parece una misión imposible. En general, la posibilidad de visualizar las conexiones y los procesos neuronales depende de los métodos que se aplican para ello. Por eso los neurocientíficos se apoyan en diversas técnicas, las cuales han ido marcando la historia de las neurociencias, y varios neurocientíficos son de gran relevancia para marcar la historia y para sentar las bases que nos llevan hoy a desarrollar tecnologías que permiten hacer imágenes cerebrales. Ya en la antigüedad, Galeno de Pérgamo, un médico griego, dedicó parte de su trabajo al tema de las localizaciones cerebrales. En su época, la disección de cadáver humano era prohibida por ley y debido a eso, Galeno se esforzó por sacarle el máximo partido a su investigación sobre animales. En eso hizo vivisecciones de muchos animales con el fin de estudiar la función de los riñones y también de la médula espinal. Durante su investigación demostró que el sistema nervioso controlaba el movimiento muscular. También identificó 7 pares de nervios craneales y demostró que el cerebro es el órgano que controla la voz a través de uno de ellos. Criticó los planteamientos de Aristóteles y siguió las ideas de Platón, situando en el cerebro las funciones psíquicas fundamentales como el entendimiento, la memoria, la voluntad, la imaginación y la sensibilidad. Puso algunas otras funciones en los riñones y en el hígado. Pero para su época resulta relevante que Galeno adjudique al cerebro diferentes funciones que no todas desaparecen además cuando se daña el órgano, que fue una de las observaciones que él tuvo. Y esto puede ser visto como la primera propuesta de una localización independiente de las funciones en el cerebro. Ya luego más adelante, Leonardo da Vinci, él veía a los médicos durante la realización de las autopsias y así pudo estudiar la anatomía humana y dibujaba todo lo que él veía. Pero luego ya empezó a hacer disecciones por su cuenta y detalladamente dibujó todo. Realizó más de 300 disecciones en forma secreta. Fue el descubridor de la forma real de los ventrículos cerebrales y lo que hacía era que los llenaba con cera y destruía el tejido alrededor, y así pudo descubrir su forma aprovechando sus destrezas como escultor. Lo hizo además inicialmente con ganado, y Leonardo da Vinci también identificó más pares craneales. En su caso identificó 7, incluyendo los nervios olfatorios que no se habían descrito hasta entonces como un par craneal, y además atinó a representar el cruzamiento de los nervios ópticos en el quiasma. El primer estudio de la organización cerebral hecho por Leonardo da Vinci se conserva en un manuscrito pintado con sanguina que es propiedad de la corona inglesa en la actualidad. Y en ese manuscrito, Leonardo comenta la estructura de la cabeza, indicando que conserva una serie de capas concéntricas que se cierran una sobre la otra como las capas de una cebolla. Y de hecho, él dibuja, como podemos ver ahí, dibuja la cebolla a un lado y hace la similitud con la corteza cerebral.
Andrés Vesalio más adelante fue el autor de uno de los libros más influyentes sobre anatomía humana, De Humani Corporis, que es más conocido como La Fábrica, que era un libro sobre la estructura del cuerpo humano. Y es muy importante allí la utilización de las artes plásticas como la pintura como eje fundamental de su obra, así como venía haciendo Leonardo da Vinci. Él también hacía disecciones de cuerpos humanos y era como podía estudiar la anatomía y además era como enseñaba a sus estudiantes. En la creación de las primeras universidades hacía las disecciones mientras le explicaba a sus estudiantes. Y se acercó al real conocimiento de la anatomía humana mediante esa disección de humanos y no de animales, aunque también estudió algunos animales como los primates, les hizo disecciones y allí pudo desaprobar teorías de Galeno de que la anatomía humana es única con respecto a la de los animales, pues se dio cuenta de las similitudes que teníamos con los primates. Thomas Willis es un neuroanatomista funcionalista. Fue uno de los primeros en atribuir a las estructuras cerebrales funciones cognitivas precisas. Fue también el primero en enumerar los nervios craneales en el orden en el que ahora son numerados y escribió diversos libros de neuroanatomía. Aquí les presento uno el más reconocido. Y en general los anatomistas antes de Willis estudiaron típicamente los cerebros mal preservados. Pero Christopher Wren desarrolló una técnica de conservación que llamó chirurgia infusoria, que él y Willis adaptaron para usar en el cerebro muerto. Esa técnica impidió que los cerebros se degradaran en la masa deforme que los predecesores de Willis estaban demasiado acostumbrados a estudiar. Ya luego, entre el siglo XIX y el siglo XX, que inicia la neurociencia moderna, se inicia también la frenología, que en la frenología los principios establecían que el cerebro es el órgano de la mente y que éste posee un conjunto de facultades mentales, cada una representada particularmente por una parte diferente o un órgano del cerebro. Y esas áreas eran consideradas proporcionales a las propensiones individuales de la persona y de sus facultades mentales. La frenología ha sido una pseudociencia desde el punto de vista en que se creía que la forma exterior del cráneo era la que determinaba la personalidad o las funciones mentales de una persona, pero ha sido muy útil en cuanto a reconocer cada una de las funciones del cerebro dependiendo de las áreas. Franz Joseph Gall es quien ha sido reconocido como el fundador de la frenología y ahí fue el pionero en el estudio de la localización de las funciones mentales en el cerebro. Él por su parte desarrolló un método innovador para diseccionar el cerebro que reveló las relaciones de desarrollo entre sus partes, y lo que hacía era que en lugar de cortar el cerebro entero desde arriba como otros anatomistas de la época, Gall diseccionó desde abajo, y lo que hacía era que seguía el bulbo raquídeo hacia arriba en el cerebro y trazaba las fibras de abanico que llegaban a todos los rincones del cerebro. Otto Friedrich Karl Dieters es un científico que ha sido recordado por su investigación microscópica del cerebro y la médula espinal, y ya aquí empezamos a describir componentes principales de una neurona. Él fue el primero que lo hizo y usaba una tecnología microscópica con la cual pudo proporcionar la descripción más completa de la célula que se sabe que existía hasta ese momento. Identificó el axón de las células, al cual él llamó cilindro del eje. También reconoció las dendritas, a que él se refirió como procesos protoplásmicos, y además él postuló que las dendritas deben fundirse para formar una red continua. Más adelante, Camino Golgi
un neurocientífico muy importante, descubrió un nuevo método de manchar el tejido nervioso que marca un número limitado de células al azar en su totalidad. Y eso le permitió ver caminos de células nerviosas en el cerebro por primera vez. A su descubrimiento él mismo lo llamó reacción negra, pero más tarde recibió su nombre como el método Golgi. El método Golgi es muy importante ya que por medio de Santiago Ramón y Cajal pudo realizar el descubrimiento de las estructuras del sistema nervioso. Santiago Ramón y Cajal se conoce como el padre de las neurociencias y es muy importante porque mapeó diferentes estructuras del sistema nervioso. Aquí vemos un ejemplo de cómo mapeó los caminos neuronales en el hipocampo. Y compartió el Premio Nobel de Medicina en 1906 con Camilo Golgi por sus investigaciones sobre los mecanismos que gobiernan la morfología y procesos conectivos de las células nerviosas. Ya acercándonos un poco más a las tecnologías actuales que tenemos de imágenes cerebrales, una técnica precursora la desarrolló Angelo Mosso. Mosso comenzó por registrar la pulsación de la corteza humana en pacientes con defectos de cráneo después de procedimientos neuroquirúrgicos, y después de sus descubrimientos observó que estas pulsaciones cambian durante la actividad mental, y así dedujo que durante las actividades mentales el flujo sanguíneo aumenta en el cerebro. Así él inventó entonces el Human Circulation Balance, que es su técnica para medir de forma no invasiva la redistribución de la sangre durante la actividad emocional e intelectual, también en sujetos sanos. Así que, por tanto, se considera que es la primera técnica de neuroimagen que es precursora de la resonancia magnética y el PET. Más adelante tenemos otra figura importante para el desarrollo de la tecnología de neuroimágenes, que es Walter Edward Dandy. A Dandy se le atribuyen numerosos descubrimientos e innovaciones neuroquirúrgicas, incluyendo la descripción de la circulación del líquido cefalorraquídeo en el cerebro, el tratamiento quirúrgico de la hidrocefalia, la invención de la ventriculografía, que es la exploración radiográfica de los ventrículos cerebrales tras inyectar aire en ellos como medio de contraste, la neumoencefalografía, que era un procedimiento médico en el cual la mayor parte del fluido cerebroespinal es drenado de la cavidad craneana y reemplazado con aire, oxígeno o helio para permitir que las imágenes de rayos X muestren una mayor definición. Y también la descripción de la endoscopía cerebral, que es una técnica mínimamente invasiva que provee un acceso rápido a la cavidad craneal a través de pequeños orificios craneanos. Así se evita de esa manera la necesidad de abordajes craneanos amplios y retracciones del tejido cerebral. Antonio de Gasmonis fue un neurólogo inventor de la lobotomía y la angiografía. La lobotomía es una psicocirugía que consiste en el corte de fibras nerviosas del cerebro, cuyo procedimiento más común es la introducción de una herramienta punzante para alcanzar el lóbulo frontal del cerebro a través de la cavidad del ojo. La lobotomía no tuvo mucho éxito hasta que el neurólogo portugués Antonio de Gasmonis le da la notoriedad al ser galardonado con el Premio Nobel de Medicina en el año 1949 por su técnica de lobotomía prefrontal para el tratamiento de trastornos mentales y emocionales como la depresión y la esquizofrenia. La angiografía es una técnica basada en los rayos X que mediante la introducción de un contraste radiológico permite realizar un estudio anatómico de los vasos sanguíneos y su recorrido por cualquier zona del cuerpo. Ya llegamos a los inventores y desarrolladores de las tecnologías actuales de imágenes cerebrales. Para el caso de la tomografía axial computarizada tenemos a Alan Korman y Gottfried Honsfield, quienes ganaron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1979 por el desarrollo de esta técnica. Ya más adelante tenemos a Peter Mansfield y Paul Lauterbur, quienes inventaron y desarrollaron la resonancia magnética funcional. Por ello ganaron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el 2003. Ya pudimos ver cómo históricamente se han desarrollado diferentes técnicas para poder estudiar el cerebro y el sistema nervioso
desde las disecciones, las artes plásticas, la preservación del tejido, la microscopía, el método Golgi, la Human Circulation Balance de Ángelo Mozo, la endoscopía, ventriculografía, angiografía, la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Ahora vamos a hablar un poco sobre por qué hacer neuroimágenes, en especial en la actualidad, hoy en día. Así que las neuroimágenes nos permiten diferentes acercamientos a las neurociencias. Primero, entender procesos cognitivos, procesamiento de la emoción, sensación, movimiento, aprendizaje, lenguaje, entre diferentes procesos cognitivos. También nos permite mejorar procedimientos clínicos, así como estudiar el desarrollo del cerebro desde que nacemos y también investigar la fisiología cerebral. En el aspecto de estudios cognitivos, las imágenes cerebrales involucran el mapeo de diferentes activaciones cerebrales. Por lo tanto, permiten mejorar los modelos de procesos cognitivos y lo hacen mediante disociaciones basadas en activación, lo que quiere decir que activaciones cerebrales a distintos momentos temporales permiten asociar la activación de áreas específicas con diferentes procesos cognitivos. Las imágenes cerebrales también guían el entendimiento de la estructura y tiempo relativos en los procesos cognitivos. Por ejemplo, al evaluar diferentes tipos de memoria, es importante entender cómo diferenciar entre cada una de ellas, procedimental, declarativa, etc., y cómo dichas activaciones cambian en el cerebro, y eso puede hacerse mediante las imágenes cerebrales. También las imágenes cerebrales facilitan la integración de información desde otras técnicas, como por ejemplo las lesiones, que permiten entender la función relacionada con la estructura, el trabajo con animales y también estudio de desórdenes cerebrales. Desde el aspecto de los usos clínicos, por ejemplo, en el caso de los tumores cerebrales, cuando se tiene un tumor y se quiere entender cómo regiones cercanas o tejido adyacente y la región afectada directamente por el trauma están relacionadas con ciertas funciones que pueden ser afectadas como posible consecuencia de un tratamiento. Se puede usar también para estudiar el abuso de drogas y la adicción, y entender cómo la adicción está relacionada con la activación de ciertas regiones involucradas en procesos de recompensa y cómo ello afecta el comportamiento de la abstinencia. De igual manera, para el estudio de las consecuencias de ciertos medicamentos de los efectos a futuro. Por ejemplo, ¿cuáles son los efectos en el cerebro cuando se asigna un medicamento, un antidepresivo, un anticonvulsivante? Y cómo afecta los procesos cognitivos. Y también, desde los usos clínicos podemos entender desórdenes neuropsicológicos. Podemos entender cómo funciona el cerebro para un cierto tipo de desorden como la esquizofrenia, y cómo podemos distinguir entre diferentes subtipos de este desorden o de cualquier otro desorden. También reconocimiento de marcadores de un desorden puede aportar a su tratamiento. En cuanto al contexto del estudio del desarrollo, se pueden hacer estudios con imágenes cerebrales en adultos mayores, ya que no se puede hacer estudios invasivos en personas de edad avanzada. Y entonces las imágenes permiten evaluar cambios cognitivos y emocionales con la edad, permiten ver qué cambios están asociados con un envejecimiento normal y qué cambios son patológicos. También podemos estudiar el desarrollo del cerebro a largo plazo, tomando los cambios que se dan en el funcionamiento desde la niñez y en las primeras décadas de vida, y ver su relación con la educación, la nutrición, entre otros factores. Es posible también evaluar el funcionamiento del cerebro en estudios longitudinales y durante interacciones sociales y la toma de decisión dependiendo de esas interacciones sociales. Hoy en día existen diferentes métodos para medir la actividad cerebral, y quizás ustedes van a encontrar diversos cuadros que muestran la comparación entre los métodos
y pues que es muy importante a tener en cuenta a la hora de plantear una técnica para responder una pregunta de investigación. Aquí lo que quiero es mostrarles en dónde se ubican las técnicas de imágenes cerebrales dentro de diversas técnicas que tenemos para estudiar la actividad cerebral. Y esta gráfica muestra la comparación a nivel de resolución espacial y temporal de los diferentes métodos de medición. Podemos ver, por ejemplo, que la resonancia magnética se ubica en el centro y muestra cómo esta técnica nos permite ver a nivel de cerebro, de mapas en el cerebro de áreas, de columnas, pero no podemos ir más profundo a nivel de resolución, no podemos ver neuronas ni componentes como los cuerpos celulares o las dendritas. Para ello habría que utilizar técnicas más invasivas. De igual manera, en tiempo podemos medir con una resonancia magnética funcional casi desde los 0 segundos hasta los 4 segundos. El PET es una técnica algo cercana a la resonancia magnética con respecto a los demás. Permite ver la activación de áreas cerebrales, pero no permite ir más profundo. Y en tiempo responde a una medición entre 1 segundo y 5 segundos. Y en realidad responde un poco más lento que la resonancia magnética. Esta gráfica es un poco menos específica en los intervalos de tiempo, pero permite ubicar las diferentes técnicas con respecto a un umbral diferenciador entre lo que es invasivo y lo que es no invasivo. Aquí podemos ver cómo las técnicas de imagen nos permiten tener una mayor resolución espacial, por ejemplo, comparando contra un electroencefalograma o un magnetoencefalograma, pero su resolución temporal es muy baja, debido a que su frecuencia de muestreo es baja y a que la medición está asociada con los cambios en la oxigenación de la sangre en el cerebro, que por lo general se da a tiempos de respuesta lentos. Finalmente, esta tabla resume lo dicho anteriormente. Las técnicas de neuroimagen tienen dos características generales. La primera es que miden o valoran un aspecto o característica del cerebro, y la segunda es que luego transforman esa información, en una imagen o expresión numérica para ser estudiada por el investigador. Tenemos dos tipos de técnicas de neuroimagen, las que son estructurales y las que son funcionales. Las estructurales muestran la estructura del cerebro por contraste entre diferentes tejidos. En general se ocupan de medir el tamaño total del cerebro y las regiones específicas dentro de él. Con ello se pueden relacionar las zonas del cerebro y el desempeño psicológico. También se pueden detectar anormalidades. Las técnicas funcionales se ocupan de medir la actividad cerebral durante alguna actividad psicológica. En específico, miden la actividad neuronal indirectamente a través de la respuesta hemodinámica. Y por ello tienen una buena resolución espacial, pero una mala resolución temporal. Ahora vamos a entrar a ver las técnicas como tal. La primera técnica que vamos a ver es la tomografía axial computarizada, que es una prueba diagnóstica indolora que a través del uso de rayos X y computadores permite obtener imágenes radiográficas del interior del organismo en forma de cortes transversales o, si es necesario, en forma de imágenes tridimensionales. En lugar de obtener una imagen de proyección como la radiografía convencional, la tomografía computarizada obtiene múltiples imágenes debido a los movimientos de rotación alrededor del cuerpo que realizan tanto la fuente de rayos X como los detectores de radiación. La representación final de la imagen tomográfica se obtiene mediante la captura de las señales por los detectores y su posterior proceso mediante algoritmos de reconstrucción. El nombre axial lo recibió debido a que en su inicio solo podía generar imágenes de corte axial, pero ahora se le dice únicamente tomografía, porque ahora es posible tomar las imágenes en todos los planos, otro tipo de secciones, otro tipo de cortes.
El equipo, como podemos ver ahí, es una máquina que usa radiación, es la misma radiación que se utiliza en la radiografía, solo que aquí se usa en una magnitud un poco más pequeña y además se usa de forma más localizada. Podemos ver que hay una camilla allí en donde el paciente se ubica y el equipo va a empezar a tomar cortes a medida que el paciente va moviéndose por el movimiento de esta camilla que va avanzando. Voy a mostrarles un video súper cortico que explica los principios físicos de cómo funciona la tomografía axial computarizada. The CAT scan is a medical procedure in which a specialized X-ray provides a cross-sectional image of the body. A patient lies inside a tunnel equipped with a scanner. The scanner consists of an X-ray emitter 180 degrees across from the receiver. The patient's bed slowly moves through the tunnel and stops. The scanner circles the patient, and X-rays are beamed and received at many points along the circumference of the tunnel. Each time the bed moves, the scanner circles again. A computer analyzes the information received by the X-rays and constructs an image of a slice of the body. Si vemos este esquema, en una tomografía tenemos en el centro está el paciente y se ve que está el emisor, quien va a generar y emitir los rayos X que atraviesan el individuo y son captados por el receptor, el receptor o receptores. Allí hay diferentes receptores en el esquema. Y la cantidad de rayos X que lleguen al receptor va a determinar la absorción lumínica, que cambia dependiendo del tipo de tejido. Y así es posible reconocer el tejido que se está capturando. El emisor y el receptor van a ir girando y la radiación va a atravesar el cerebro en diferentes planos. Es decir, que va a dar toda la vuelta y el receptor, que recibe una línea de rayos, envía al computador la información que va a procesar los datos para así reconstruir la imagen. La primera generación de la tecnología de la tomografía axial computarizada, esta es la primera descrita y su funcionamiento se basa en una geometría de las de rayos X paralelo y en movimientos de traslación y rotación en un tubo de rayos X y con un solo detector. De manera que para obtener un corte tomográfico son necesarias muchas mediciones y por lo tanto muchas rotaciones del sistema tubo detector. Eso hace que nos encontremos con tiempos de barrido muy amplios. La geometría de haces paralelos la define un conjunto de rayos paralelos unos a otros que generan el perfil de una proyección. El procedimiento para la adquisición de datos utilizaba un haz de rayos X único y altamente colimado y uno o dos detectores. El haz de rayos X era trasladado linealmente a través del paciente para obtener el perfil de la proyección. Posteriormente, la fuente de rayos X y el detector rotaban aproximadamente 1 grado alrededor del isocentro para obtener el perfil de otra proyección, y el movimiento de traslación-rotación se repetía hasta que la fuente de rayos X y los detectores hubieran rotado los 180 grados. Eso hace que el tiempo de exploración fuera entre 4.5 y 5.5 minutos por corte, así que un examen era muy largo en tiempo. Ya en la segunda generación se montan 30 detectores, con lo que se reduce considerablemente el número de rotaciones de 180 a 6, y por lo tanto el tiempo de barrido también se reduce, que pasa a ser del orden de los 20 y los 60 segundos. También se basa en una geometría de las de rayos X en forma de abanico y movimientos de traslación y rotación. Se diferencia de la primera generación por el aumento del número de detectores, y que pasa a ser 30, y un tubo de rayos X que genera múltiples haces, cada uno de los cuales incide en un único detector del arreglo. La geometría resultante describe un pequeño abanico cuyo vértice se origina en el tubo de rayos X. Y el procedimiento de adquisición sigue siendo el mismo. Después de cada traslación, el tubo de rayos X y el arreglo de detectores rotan, repitiéndose nuevamente el proceso de traslación.
Debido a que la geometría de las de rayos X cambió de un haz paralelo a un haz en forma de abanico, se requirió un cambio significativo en el algoritmo de reconstrucción de la imagen y los tiempos de exploración se redujeron entre los 20 segundos y los 3.5 minutos por corte. Ya la tercera generación, a diferencia de las dos generaciones anteriores, en esta apareció un conjunto de detectores que forman un arco móvil que junto con el tubo de rayos X describen unísono un giro de 360 grados alrededor del paciente y eliminando el movimiento de traslación de las dos primeras generaciones. Este se basa en una geometría de las de rayos X en forma de abanico y rotación completa del tubo de rayos X y de los detectores. A medida que estos rotan, son obtenidos los perfiles de cada proyección y por cada punto fijo del conjunto de tubo detectores se obtiene una vista. Se le adiciona además una rejilla de tungsteno entre cada detector y enfocada hacia la fuente de rayos X que rechaza las radiaciones secundarias. El sistema reduce el tiempo de barrido de forma considerable de los 3 segundos a los 10 segundos, dependiendo de la firma de la marca, y llegando en algunos equipos hasta 1 segundo. Ya la cuarta generación presenta un anillo de detectores fijos y es el tubo de rayos X el que gira en torno al paciente. Así mejora de forma notoria el ajuste de los detectores. Y la geometría de este se basa en el haz de rayos X en forma de abanico con rotación completa del tubo de rayos X dentro de un arreglo de detectores estacionarios de 360 grados. Se compone por entre 600 y 4800 detectores independientes. Eso depende de la marca del fabricante. Y el tubo de rayos X que genera un haz en forma de abanico rota alrededor del centro mientras que los detectores se mantienen estacionarios y así alcanza los mismos tiempos de exploración que los equipos de la tercera generación. Bueno, en cuanto a las ventajas y las desventajas de la tomografía, en cuanto a las ventajas, sabemos que tenemos un gran detalle anatómico en las imágenes que obtenemos y una toma de densidades. Igualmente las mediciones son bien precisas. Por medio de la visualización de las imágenes de tomografía, un radiólogo experto puede diagnosticar numerosas causas de dolor con una alta precisión. Y eso permite aplicar un tratamiento rápido y con frecuencia elimina la necesidad de procedimientos de diagnóstico adicionales y más invasivos, en especial cuando se trata de un dolor que se produce a causa de una infección o una inflamación. También se pueden ver directamente las imágenes en la pantalla y esas imágenes pueden ser manipuladas y pueden ser registradas, no necesariamente tienen que estar en físico. Después de la reconstrucción además se pueden visualizar los elementos en 3 dimensiones. Y bueno, una ventaja importante de la tomografía computarizada es su capacidad de obtener imágenes de huesos, tejidos blandos y vasos sanguíneos todo al mismo tiempo. Entonces nos permite hacer reconstrucción de estructuras anatómicas. A pesar de que luego del examen por tomografía computarizada no quedan restos de radiación en el cuerpo, de todas maneras es importante tener en cuenta que el cuerpo se está exponiendo a radiación constante porque igual se toman varias imágenes. Entonces esta puede tomarse como una desventaja. Las mujeres embarazadas no pueden tomar este examen debido a la radiación y además pueden haber artificios del movimiento por tiempo de adquisición de la imagen, por lo que es muy demorado y además solo se obtienen los cortes axiales, los demás se hacen por medio de reconstrucción que igual aunque es confiable no lo podemos obtener directamente desde la tomografía. Además, el tiempo del examen es largo y se tiene un costo alto. De acuerdo a las definiciones que vimos de las imágenes estructurales y funcionales, podemos concluir que la tomografía computarizada es una técnica que nos provee imágenes estructurales más no funcionales. Podemos ver muy preciso el cerebro en cuanto a su anatomía, pero no a su funcionamiento. Ahora voy a hablar un poco sobre la tomografía por emisión de positrones, que es PET por sus siglas en inglés.
Y esta es una técnica que es propia de la medicina nuclear y es una técnica físicamente no invasiva, es de diagnóstico e investigación por imagen capaz de medir la actividad metabólica del cuerpo humano. Y al igual que las demás técnicas diagnósticas en medicina nuclear como el SPECT, este PET se basa en detectar y analizar la distribución tridimensional que adopta en el interior del cuerpo un radiofármaco que se inyecta, que es de vida media y bueno, es administrado a través de inyección intravenosa. Según lo que se desee estudiar, se usan diferentes radiofármacos. Si bien no es una técnica físicamente invasiva, igual se considera invasiva debido a la inyección de este radiofármaco correspondiente, aunque de todas formas su vida media es ultra corta. Este es un video que quiero mostrarles que muestra cómo funciona esta técnica. Voy a ponerlo y les voy a ir relatando. Entonces, bueno, primero se introduce el radiofármaco en el torrente sanguíneo del paciente y luego este radiofármaco se empieza a acumular en los tejidos del cuerpo que tienen una alta demanda energética. Bueno, luego el radiofármaco se va moviendo por los vasos sanguíneos y rodea las células de dichos tejidos. Cuando decae dentro de la célula se libera un positrón y luego los positrones liberados reaccionan con los electrones cercanos y en una reacción de aniquilación y se producen rayos gamma en las direcciones opuestas. Los pares de rayos gamma son detectados por la cámara gamma en el escáner y así pueden emitir las imágenes. Aquí vemos un ejemplo animado de cómo se hace. Bueno, aquí les voy a hablar un poco sobre las recomendaciones que se hacen o también preparación para el examen y también los motivos para la realización de un examen de PET. Entonces, en cuanto a la preparación del examen, por lo general se pide ayuno de entre 4 a 6 horas antes del examen. Se puede tomar agua, pero no se puede tomar otras bebidas, incluyendo el café. También es importante tener en cuenta para los diabéticos que deben tomar el medicamento antes de la prueba, aunque esos medicamentos pueden interferir en los resultados. Se recomienda también que las embarazadas no toman este examen, no es apto para embarazadas. Y bueno, algo bueno es que no necesita ningún tiempo de recuperación a menos que se le haya dado un medicamento para relajarse al paciente. Tampoco provoca ningún dolor este examen, lo único es alguna molestia porque quizá esté muy fría la mesa donde se acuesta el paciente o que esté muy dura, pero son molestias mínimas. En cuanto a las razones por las cuales se realiza el examen, bueno, en realidad el PET puede revelar el tamaño, forma, posición y algunas funciones de órganos, pero el uso más frecuente es para la detección de cáncer porque los tumores son los tejidos que más demanda energética requieren y por eso se marcan más. Entonces se puede ver con este tipo de examen. También en cuanto a las aplicaciones en neurociencia podemos revisar la función cerebral. También es posible identificar el origen de la epilepsia, un foco epiléptico en el cerebro, y se puede ver las áreas en las cuales hay un flujo sanguíneo insuficiente y también se puede determinar funcionamiento cerebral en general. Bueno, nuestro interés específico son las aplicaciones en la neuroimagen y bueno, para las neurociencias el PET
La neuroimagen con PET se basa en el supuesto de que las áreas de alta radiactividad están asociadas con la actividad cerebral. Lo que en realidad se mide es indirectamente el flujo de sangre a través de diferentes partes del cerebro y en general se cree que está correlacionado con la actividad. Eso se mide usando un trazador de oxígeno. En la práctica, ya que el cerebro es normalmente un usuario rápido de glucosa y como hay patologías cerebrales como la enfermedad de Alzheimer que disminuyen en gran medida el metabolismo cerebral tanto de la glucosa como del oxígeno, entonces podemos usar el PET con éxito para diferenciar la enfermedad de Alzheimer de otros procesos de demencia y también para hacer el diagnóstico temprano de esta enfermedad. También, como les comentaba anteriormente, el PET se usa para identificar los focos epilépticos, los focos de convulsiones. Estos focos aparecen con un comportamiento hipometabólico y este comportamiento hipometabólico se da interictalmente, es decir, entre las crisis. Así podemos identificar también de dónde proviene la crisis para, por ejemplo, más adelante quizás hacer una cirugía para remover el tejido. Bueno, el SPECT es una tecnología muy similar al PET. Esta es la tomografía por emisión de un solo fotón y bueno, es una técnica de imagen de medicina nuclear igual que el PET y produce imágenes funcionales igual también. Pero la única diferencia, una de las únicas diferencias es que usa como trazador radionúclidos que emiten fotones en este caso y no positrones. Eso lo hace más específico que el PET, pero al igual lo hace más costoso que el PET.